edificación en el cual seguimos avanzando en la realidad de la vida del Espíritu de Dios. Así que Romanos 8, verso 2, vamos a estar tratando en este día de hoy la ley del Espíritu de vida como una realidad presente. La ley del Espíritu de vida como una realidad presente será la temática de esta tarde. Estamos ubicados en Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos capítulo 8, verso 2. ¿Amén? ¿Qué versión es esa? Esta es la nueva versión internacional. Nueva versión internacional, sí. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa parte es el verso 2, lo cual vamos a estar basando esta enseñanza de hoy. Pueden sentarse, mis amados. Bien, lo primero que vamos a plantear ante todo es que cuando nosotros estamos tratando la ley del Espíritu de vida, estamos hablando de la vida misma de Jesucristo. Esta es una declaración que hace en este verso 2 del libro de Romanos, buscando la manera de dejarnos saber el poder que manifiesta esta vida, de tal forma que tiene la capacidad para poder cambiar, transformar y de tal forma presentar una operatividad en la cual se presenta esta misma vida. Si usted nota, está diciendo que la vida nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Es una vida que es superior, totalmente superior a la vida que anteriormente las personas que no conocen a Jesucristo pues tienen esa vida. Es importante que usted y yo entendamos que en esta vida hay tres tipos de razas en las cuales fueron creadas. Y yo quiero que usted entienda que cuando hablamos de Adán fue creado, la generación caída después de Adán y la humanidad que fue creada en Cristo Jesús. Es totalmente diferente y es importante que nosotros podamos ubicarnos en cada uno de estos puntos, porque ninguno de los que descendieron de Adán tuvieron la oportunidad de la vida que tuvo Adán. Adán tuvo en Edén, y en el Edén estuvo andando en el Edén, disfrutaba, según lo explica, en la presencia del Señor. Tenía el trabajo de cuidar el Edén. Sin embargo, esa vida que él tenía y que Dios lo había colocado ahí para enseñorearse y trabajar en una dirección clara en la cual Dios habría de plantear su propósito a través de él, pero Adán fracasó. Y como Adán fracasó, le dio paso a otra creación, a la creación de la vida caída. Todos los que descienden de Adán están en una vida caída, en una vida de muerte. Están condenados a muerte precisamente porque Adán pecó. Entonces, esa vida de Adán, la vida de los que cayeron como lazo, víctimas de este pecado, de esta desobediencia de Adán, son dos razas, dos humanidades diferentes a la que la vida del Espíritu ha implantado en Jesucristo. Es importante que usted lo entienda acá, porque nosotros no somos una mejoría de lo que muchas veces la religión presenta. La gente dice, mira, yo tengo un testimonio, yo antes
tomaba, o era un borracho, pero ahora ya no tomo. El evangelio no es dejar de tomar. El evangelio no es dejar de usar droga. El evangelio no es dejar de prostituirse. El evangelio es una nueva vida. Yo quiero que usted entienda esto. Y cuando hablamos de una nueva vida, no estoy hablando de algo mejorado. No, porque si nosotros vamos a ubicarnos en una realidad, hay entidades, ¿verdad?, altruistas que ayudan al alcohólico a salir del alcohol. Yo he visto personas que no necesariamente le sirven al Señor, sin embargo, han presentado un panorama, ¿verdad?, en la cual su vida estaba ahogado en ciertos vicios y ha salido de ahí. Y Cristo o la religión no ha sido el puente por el cual ellos han salido de ahí. O sea, he visto personas allá afuera que se portan mucho mejor de aquellos que profesan también la fe. O sea, acá lo que yo le estoy diciendo es que la vida del espíritu no es una vida marcada por lo que hacemos o dejemos de hacer. Yo quiero que usted entienda esto, porque esta vida no está hecha a base de esfuerzos humanos, no está hecha a base de doctrinas religiosas. Esta vida viene de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Amén? Entonces, una vida que viene de Dios no está condicionada absolutamente a nada de lo que la gente muchas veces presenta y dice, bueno, yo tengo un testimonio porque yo antes era esto, antes era lo otro. A Dios no le interesa lo que tú eras, porque Dios no va a usar lo que tú eras para Él glorificarse, sino va a usar la vida que Él te está dando para que puedas presentar su nombre. Amén. O sea, Dios no va a usar la vida de borracho, la vida de drogadicto para poder expresar su gracia. Dios usa la vida de Jesucristo que depositó en nosotros para Él mostrar su gracia. Porque la vida, mis amados, Dios trabaja de forma interna. Esta vida trabaja en el interior. Es una vida que, para que usted y yo entendamos, primeramente, usted tiene que entender que Jesucristo es la vida. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 25, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, aquí la parte que Jesús declara no es simplemente para Él colocarle algo más a un texto. Él está haciendo una declaración en la cual la gente tiene que entender que esta vida no es la vida que usualmente la gente conoce. Por eso es que dice que Él vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Porque la vida que está en Jesús y que proviene de Jesús es una vida del Espíritu, diga del Espíritu. Por eso, esta naturaleza de vida no es la naturaleza de Adán, no es la naturaleza de los caídos de Adán, sino una nueva naturaleza. Trae una nueva naturaleza porque esta vida está concebida en el Espíritu. Por eso es que nadie que no haya nacido en el Espíritu puede disfrutar de esta vida. Amén. Es importante que usted entienda esto, porque esta vida está constituida en Dios y Dios es el mismo que ha provisto esta vida. Por eso en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir para nosotros los hijos es Cristo. La gente que entiende que nuestra vida no es algo que yo estoy viviendo en dualidad, no es que yo voy a vivir la mía y que la de Cristo también la voy a vivir y que yo algunas veces soy creyente y algunas veces no, porque eso es lo que hace la religión, crear divisiones. Y usted nota, sí, y usted nota que cuando vienen acá se portan bonito, son muy religiosos, pero fuera de este lugar cambia la mentalidad porque no han entendido la vida del Espíritu. ¿Amén?
Cuando no entienden la vida del Espíritu, no comprenden que esta vida no es algo que podemos ignorar. No es algo que yo puedo ignorarlo y decir, esta vida yo no la voy a utilizar cuando yo salga de aquí. Entonces, cuando miramos que la vida de Cristo no tiene límites cuando ha decidido transformar al ser humano. La vida de Jesucristo llega para que nosotros podamos entender que es una vida que ha traído luz y que esa luz se va a manifestar en nosotros, porque eso es lo que produce esta vida. Es una vida que produce capacidad, que produce en nosotros la capacidad de complacer a Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Hay gente que quiere complacer a Dios a través de sus fuerzas. Dios no puede ser complacido por más ayuno. Usted nota que la gente habla mucho de esto, sube a los montes más altos, se sacrifica, ayuna, hace silicio y vive mal. ¿Por qué? Porque ellos cantan bonito, se ponen a hacer ayuno, son muy dedicados a las cosas religiosas, pero cuando miramos sus vidas, viven mal. ¿Sabe por qué? Porque esta vida que ellos han decidido vivir, la han tomado de forma selectiva. Jesucristo no nos ha dado para tomar su vida de forma selectiva. La vida de Jesucristo solamente tiene un enfoque, manifestarse a través de todos nosotros. Por eso es que cuando miramos Colosenses 3:4, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Oiga bien, Colosenses 3:4. Porque esta vida, Jesucristo, es la vida que ha sido impartida en nosotros. Hay muchas canciones que no hacen coherencia con lo que ahora nosotros tenemos. Hay muchas canciones que se escuchan muy bonitas, pero los que la escribieron no tienen la revelación del Cristo impartido. Los que la escribieron no comprenden que Cristo no está a nuestro lado. No entienden que Cristo, no comprenden que lo que está viviendo hoy es una realidad. Que lo que está viviendo hoy nunca antes se había vivido. Que Cristo haya venido a morar en el hombre. Escuche bien, Dios no mora en templos. Dios no mora en lugares. Dios mora en sus hijos. Porque sus hijos ahora en el nuevo pacto, y es importante porque la gente habla de nuevo pacto, pero para nosotros este pacto no es nuevo. ¿Por qué? Porque este pacto es el único pacto en el cual los gentiles forman parte. Si usted nota, los judíos tenían un pacto con Dios. Dios había hecho un pacto con ellos y por eso para ellos este es un nuevo pacto. Y por eso el Señor tiene que dejarles saber a ellos, traigo un nuevo pacto. Pero este nuevo pacto, mis amados, esta palabra nuevo es importante porque esta palabra nuevo tiene dos vertientes claras en la cual se puede utilizar en el griego, ¿verdad? La palabra neos es la palabra que se utiliza para hablar de algo que ha sido hecho recientemente. Cuando habla de algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, el yo decir que hay un nuevo iPhone, puedo decir hay un neos iPhone. ¿Por qué? Porque es un teléfono, un iPhone que viene de un modelo. O sea, no es que este teléfono, el iPhone, no era que no había uno, es que llegó uno nuevo. Entonces esa parte de nuevo se utiliza neos. Ahora, la palabra kainos se utiliza para algo que nunca antes había sido creado. Por ejemplo, usted se puede comenzar a pensar en algo que nunca antes existía. Para eso se utiliza la palabra kainó.
porque viene de una naturaleza que no existía antes. Por eso que cuando usted nota que la palabra nos enseña en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, y nos habla de una nueva criatura, nos está hablando de un kainos, de una criatura que antes no existía. O sea, Dios ha creado en nosotros una criatura, un ser, una naturaleza que antes, nunca antes existía. Usted nota que esta palabra es importante que usted y yo la llevemos a entender en su plenitud para poder comprender estas verdades gloriosas que están escritas acá y que usted y yo tenemos que entenderlas. Por eso, cuando miramos la parte de nuevo, también podemos ubicarnos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21:1, donde dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. La palabra que se utiliza ahí también es kainos, que no existía antes un cielo como el que vendrá, el que ha de venir, que no existía antes una tierra como la que ha de venir. Entonces, toda esta tierra será destruida. Entonces, acá nos está dando instrucciones aquí claramente de que lo que viene, lo que vendrá, será algo que no existía antes, que no tiene un precedente de decir, bueno, esta tierra que viene es como la otra. No, porque como esta no existía otra antes. Entonces, cuando hablamos nosotros de pacto, de nuevo pacto, no existía un pacto como es, porque este pacto ha sido hecho entre Jesús y Dios. Jesucristo, el Hijo y el Padre consumaron este pacto. Aquí no estuvo Moisés involucrado, no estuvo David involucrado, no estuvo Moisés, no estuvo Abraham, ninguno de ellos estuvieron involucrados en este pacto, porque esto es un pacto eterno, un pacto que ha sido eterno, según lo expresa Jeremías 32:40, un pacto eterno que Dios conformó entre él y su Hijo. Por eso cuando su Hijo viene a la tierra, mis amados, viene ya claro de cuál es su misión, cuál es su trabajo, cuál es su propósito. No viene adivinando a ver qué pasa. Oh, estos judíos me agarran preso. No, nada de esto ha sucedido, mis amados, como que a Dios lo tomó por sorpresa. Por eso que usted ve la lloradera cada vez que están hablando de la crucifixión. Cuando hablan de la crucifixión, nosotros tenemos que alegrarnos y gozarnos en la cruz, porque ahí en la cruz, como dice la canción, yo vi la luz, ¿saben? Porque en esa cruz nosotros pudimos ver la victoria, porque Jesucristo nos hizo justos delante de Dios. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner triste y voy con una lloradera y una tristeza? Y usted ve que el no comprender esto realmente vive a la gente ahogada en emociones. Vive a la gente siempre como que pareciese que en las reuniones le cayeran a palo, porque salen de ahí como más tristes, más desanimados, y si las emociones no se le mueven, pues entonces entienden que Dios no estuvo presente, porque para ellos la poca madurez y entendimiento que tienen de esta verdad, si no brincan, si no se mueven, si no se caen al piso, no han visto a Dios. Entonces la verdad es que este sentir es lo que nosotros estamos trabajando para que la gente no viva por sentir, sino por entender. Claro que sí. Un engaño. Entonces viven bajo esa mentira, esperando que Dios lo haga caer, pero cuando usted nota, salen mucho más perdidos, porque cuando salen de este lugar, vuelven otra vez a sus acciones regulares, a su vida cotidiana, y no han entendido que lo que están viviendo simplemente es un momento mágico de emociones, donde ellos no salen de ahí, porque Dios no quiere hacerte caer al piso. Dios quiere levantarte
a una madurez, a un entendimiento en el cual tú puedas comprender que el Espíritu de Dios no se te dio para que te caigas, sino para que entiendas lo que se te ha concedido. Primera de Corintios 2:12. El Espíritu de Dios se nos dio. Una de las funciones de Él es que sepamos lo que se nos ha concedido. Oiga bien, si nosotros no entendemos que el Espíritu de Dios me dice lo que Dios me ha dado, para que yo a través de ese conocimiento yo pueda caminar en libertad. Porque cuando escuchamos a estas personas que neófitos, pocos entendidos de esta verdad, pretenden hacerme entender que si yo me conecto, hablo o comparto con personas que no tengan fe, yo pudiese ser contaminado. Pero cuando usted lee las Escrituras, usted entiende que nosotros no podemos ser contaminados con nada. Al contrario, nosotros somos personas que hemos sido establecidos en autoridad y en victoria. Usted no anda mendigando, escuche bien, bendiciones. Usted tiene que entender que usted porta la bendición porque ya Dios te ha bendecido con toda bendición celestial. Efesios capítulo 1, verso 3. Usted y yo no estamos aquí para estar elevando una oración como que siempre estamos necesitados. Usted tiene que entender claramente que lo que Dios nos ha concedido, nos ha capacitado para poder expresar la vida del Hijo de Dios. Esta vida no se expresa por fuerza, se expresa por convicción. Amén. Usted está convencido de esta vida, de la vida que tiene en Cristo Jesús, y esta vida lo lleva a usted a poder manifestarla. Así que usted no puede reducir la vida de Dios o la vida del Hijo de Dios a una doctrina o a una simple conducta. Ah, no, este se le ve que es cristiano porque camina así, porque se viste así. No, eso no determina la identidad que tienes en Cristo. Lo que determina que has nacido de nuevo es que vives expresando a Cristo a través de tu carácter, a través de tu vida. Eso es lo que expresa, pero la gente lo reduce muy fácil en cosas sencillas, ¿verdad? Porque para ello es mucho mejor. Lo que pasa es que Pablo ahí está explicando de que el que ha recibido realmente a Jesucristo vive en el Espíritu, y el que no, pues está bajo la ley, bajo el Espíritu del mundo. Correcto. Aquí la gente tiene que saber que podemos vivir en la carne o podemos vivir muy bien en el Espíritu. O sea, lo que hemos planteado en estos tiempos, en este tiempo de enseñanza, es que la carne cosecha corrupción, da como fruto corrupción, y el Espíritu lo único que puede cultivar es vida, porque el Espíritu vivifica según lo que entendemos de las Escrituras, como lo dice. Pero los hijos son hechos hijos de Dios al recibir a Jesucristo. Si no recibimos a Jesucristo, no podemos nosotros contar con esta identidad de hijos. Usted y yo tenemos que saber que a todos los que le recibieron, según Juan 1, 2 y 13, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. También el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Quería decir algo más? Sí. Pero ahí es donde viene la diferencia. La persona que está en el mundo dice, no, pero es que tengo fe, yo soy hijo de Dios. Pero esa persona no ha recibido porque no ha nacido de nuevo. Y esa persona dice, ah, pero es que yo tengo porque yo veo el Espíritu. ¿Dónde está la diferencia? Que la persona tiene que aceptar el Evangelio de Dios y poder entender que somos justos o pecadores. Y es justificado desde que está en el Espíritu, y es pecador desde que está
en la carne. Correcto. Mire lo que dice Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6. Entonces, nosotros entendiendo que para nosotros ser hijos de Dios, primero tuvimos que aceptar a Jesucristo y tener a Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y el Cristo que fue aceptado ahora viene a vivir en nosotros. Y esa es la parte del Cristo impartido. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros era un misterio escondido por siglos, dice el texto. Antes de eso, si usted comienza a leer, ahí dice que había un misterio, existía un misterio que no fue revelado a los antepasados. Ninguno de ellos pudo saber cuál era el misterio que Dios tenía en Cristo Jesús. Pero este misterio se trataba de que Cristo venía a vivir en los hijos de Dios, venía a morar en los hijos de Dios. Entonces, cuando esto es revelado a nosotros, por eso es que la vida de aquellos que formaron parte de la historia, lo que es David, Moisés, Elías y todo, usted ve la gente predicadores que se deleitan hablándole de Elías, hablándole de la doble unción, cosas que no aplican al tiempo presente. Cosas que no aplican al tiempo presente porque, ¿por qué? Porque simplemente nosotros no vivimos imitando a Elías, ni estamos viviendo la vida de Elías. Aquí nosotros no vivimos a venir a imitar la vida de Moisés, ni a vivir la vida de Moisés. Aquí cada uno de esos personajes tuvo un tiempo bíblico en lo cual culminó. Fue parte de la historia. Pero ¿qué es lo que ellos han hecho? Que porque estos predicadores no entienden lo que es una verdad bíblica, una verdad presente y una verdad histórica. Entonces, como ellos no entienden eso, aplican una verdad histórica a un tiempo presente. Es imposible que yo comience a hablar aquí como hablaba David. Aunque David escribió muchos salmos, David no tenía la vida de Cristo en él. Y es importante que ustedes lo entiendan así, porque si nosotros no entendemos que la vida del Espíritu no había venido a morar en el hombre. Por eso es que usted nota que David tuvo que hacer un templo. Y ese templo no lo construyó él, lo construyó su hijo Salomón, porque él deseaba que poder darle una casa a Dios. Pero Dios no habita en casas hechas por manos de hombre. Dios construyó su propia casa, lo cual somos nosotros. Amén. Es importante que usted lo entienda, porque nosotros ahora somos la habitación de Dios. Usted y yo tenemos que entender que Dios no nos está visitando. Usted ha escuchado predicadores que dicen: Señor, visítanos, Espíritu Santo, visítanos, visítanos, que la presencia, Señor, no ha entendido. Dios vive en nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, dejamos de invitarle a que nos visite. Ahora simplemente vivimos para manifestarlo, vivimos ahora para poder expresarlo, y esa es la dirección de aquellos que entendieron. Los que no entendieron, usted lo ve que todavía está pidiendo que venga la presencia. Los que no entendieron todavía están pidiendo al Espíritu que lo visite, porque la Biblia, las escrituras que leen, no le es suficiente. Le encanta seguir corrientes doctrinales que han sido suficientes para desviarlos. Entonces, es imposible entender cómo es posible que yo, teniendo a Cristo en mi vida, esté pidiendo al Espíritu que venga, cuando la palabra del Señor nos dice en el libro 1 de Corintios capítulo 2, nos dice claramente del verso 8 en adelante, que nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Entonces, si yo tengo el espíritu de Dios, ¿por qué yo tengo que estar pidiendo al espíritu que venga? Hay canciones que lo dicen y hay hermanitos que en las reuniones, el espíritu, ven esta hora, ven, reúnete con nosotros, porque no entendió. Entonces, aunque lo lea, no entiende. Entonces, nosotros tenemos que saber que si hay una oración que el apóstol Pablo hizo en Efesios capítulo 3, es para que le alumbre el entendimiento, que le dé sabiduría, espíritu de sabiduría, de inteligencia, aquí a los hermanitos. Él no está orando para que, ¿verdad? Dios le dé más. No. Que Dios le abra el entendimiento. Que Dios le dé luz. Porque lo que parece mentira, y usted nota que yo no puedo parecerme a ninguno de los predicadores. No puedo parecerme a ninguno de los predicadores porque yo estoy predicando otra cosa. Todo lo que yo estoy predicando aquí, los predicadores no pueden predicarlo porque les perjudica a ellos directamente su bolsillo. Oiga lo que le estoy diciendo. Le perjudica. ¿Por qué? Porque si yo le digo, usted tiene al Espíritu de Dios también, al igual que yo, yo no soy más que usted ni usted más que yo. Todos somos miembros de un cuerpo. Entonces esto le molesta. Le digo, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados nosotros a escuchar el siervo de Dios, el hombre de Dios. Y entonces ¿usted qué es? ¿Usted no es hija de Dios también? Somos todos hijos, ¿verdad, amada? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que hay distinciones. Por eso es que son niños. Porque cuando son niños hay competencia. Aquel predica mejor, aquel es el pastor, aquel es esto. El pastorado es una función. No quiere decir que yo tengo más derecho o más acceso a Dios que usted. No. Lo que quiere decir que yo tengo una función descrita, la cual estoy trabajando en ella, la estoy desarrollando como Dios nos ha mandado y nos ha dado diferentes dones para poder trabajar en su obra. Eso no quiere decir que aquí yo tengo a Dios agarrado por las manos. No, lo que quiere decir que yo estoy ejerciendo mi función, pero que soy hijo como usted. Amén. Somos todos hijos. Entonces, esta realidad no se puede enseñar de todos los lugares, porque la gente muy bien sabe que le tumba el ego. El ego del hombre lo mantiene, y es que la gente misma lo lleva a ellos a pensar así. La gente misma coloca a los predicadores y a los servidores, lo coloca allá arriba. Le levanta el ego porque ellos se ponen locos sirviéndole, y que esto, y que mira el hombre de Dios, señores. Yo soy el último que me siento. Yo trato de dejarle entender a la gente, señores, yo soy igual que ustedes. Yo no he venido aquí a buscar seguidores. Yo no estoy buscando seguidores. Yo estoy buscando personas que expresen la vida de Cristo. Amén. Que estén dispuestas a expresar la vida de Cristo, que conozcan a Cristo y que Cristo sea revelado a su vida. Mi trabajo es enseñar, instruir, dirigir, a explicar esta palabra para que pueda ser entendida. Pero, como le dije, yo no le voy a estar gritando emociones, tirando al piso, ¿verdad? Para que usted brinque, para que usted salte, y hablándole de los problemas que usted tiene, posiblemente tenga, porque todos tenemos problemas, pero todos nosotros, yo quiero que usted entienda, vivimos en una gracia. ¿Cuántos dicen amén? Ellos vivimos en gracia, así que no hay problema y absolutamente nada que pueda prevalecer en contra de lo que Dios ha establecido en nosotros. Usted tiene que saber eso. Entonces, Cristo nos ha tomado, por eso es que la palabra dice, y los llevaré y los tomaré a mí mismo, porque es Él mismo que está en nosotros. No es que nosotros, es que Él que está en nosotros. Él nos está llevando a Él mismo, porque Él mismo se está llevando a Él mismo. Usted nota que Jesucristo deja de estar presente físicamente y ahora se manifiesta a través de nosotros que somos su cuerpo.
Entonces, nosotros que somos su cuerpo, estamos expresando la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Y esto no es lo que se enseña. Aquí lo que se enseña es: Dios te va a dar una bendición. Ven, vamos a orar por ti. Tú tienes problemas. Vamos a orar para que los espíritus de tu casa se vayan. Pero no educan a la gente. Sí, no lo educan, porque muchas de las cosas pasan por su propia conducta, por sus propias malas decisiones. Pasan estas cosas. No es que Dios quiso, no, porque Dios está enojado. Dios no hace maldad. Dios no. Hay gente que estaba pensando, amada, de que el terremoto ese lo trajo Dios porque una gente estaba orando a unos brujos ahí en Venezuela. Y yo le decía, wow, pero ¿ustedes creen que Dios se va a enojar por unas personas que lo estén provocando? La palabra de Dios me dice que ya Él nos perdonó, que el mundo ha sido reconciliado en Dios. Si Dios se dejara provocar por unos cuantos ignorantes que están en su ignorancia, ¿verdad? Y la ignorancia fue traída a Jesús cuando Él iba a la cruz. ¿Y qué fue lo que dijo? Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, usted entendiendo cuál es la voluntad de Dios, usted va a pensar que Dios le va a mandar terremoto, va a estar creándole terremoto allí, pero acabará con la tierra hace rato. Porque aquí, dígame usted, en este mundo, ¿cuáles son las cosas buenas? Aquí todo lo que se está cultivando y se está sembrando es malo. Todo lo que el hombre piensa continuamente es en maldad, mis amados hermanos. Todo lo que piensan los políticos y la gente es en pura maldad. Entonces, aquí no podemos encerrar a uno y quitar a otro. Todos, mis amados hermanos, dice la palabra, todos se descarriaron, todos son injustos, todos. Entonces, todos tienen que pagar. Si vamos a eso, ¿verdad? Todos tienen, el terremoto tiene que llegar en la tierra entera a irse. Pero va a llegar un grupito. ¿Y por qué? Entonces Dios es injusto. Si llegan nada más unos cuantos. No, esto no viene. Las cosas así, Dios no está creando maldad, ni está vengándose como la gente piensa. Dios es paciente. Dios es paciente. Y como Dios es paciente, ha extendido su misericordia para que la gente le conozca, para que la gente abra su corazón, para que la gente llegue a Cristo, para que la gente sea restablecida en gracia, en gloria, en misericordia. Pero tienen que abrir los ojos, tienen que abrir el corazón, tienen que rendirse ante Dios, tienen que dejar que la vida de Dios en Cristo Jesús se manifieste a través de ellos, porque nosotros no podemos seguir viviendo otra vida que no sea la de Jesucristo. Amén. Usted y yo no podemos vivir otra vida que no sea la de Jesucristo. Por eso, cuando nosotros pensamos así, nosotros estamos madurando. Cuando nosotros pensamos así, nosotros estamos realmente dependiendo del Espíritu, permitiendo que la transformación de la vida divina de Dios produzca cambios en nosotros, cambios reales en nuestro carácter, que si nosotros nos enfadamos, nos enojamos, y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, que si te enojas, no peques. ¿Por qué? Porque el carácter tuyo ahora ha sido transformado por Dios. Ya ahora tu enojo no es un enojo para dañar a otros. Tú tienes ahora la paciencia del Espíritu que ahora te permite esperar, te permite pensar, te permite meditar. Y esta meditación te trae paz, te trae consuelo, porque Dios es el Padre de consolación. Entonces nosotros comenzamos a manifestar esta vida porque este es el propósito de Dios en nosotros, que nosotros aprendamos a vivir una vida totalmente diferente. Posiblemente nosotros hemos vivido como nos dio la gana o como nos ha dado la gana, pero cuando nosotros encontramos la realidad de la vida de Jesucristo, entonces miramos que esta vida no es una teoría,
esta vida es la misma vida de Cristo impartida en nosotros para que Dios sea glorificado y la vida del Hijo sea conocida. Por tanto, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, mis amados, es para que nosotros dependamos del Espíritu y permitamos que la vida divina nos transforme y podamos expresar a Cristo a través de nosotros. Amén. Así que damos gracias a Dios por esta aplicación, por esta enseñanza, lo cual tiene como propósito despertar nuestro espíritu, despertar nuestra mente, y la mente es el corazón. Cuando la Biblia dice la mente o dice del corazón, habla de la mente. Amén. Cuando la palabra dice la mente o el corazón, está hablando de nuestra conciencia, de nuestra mente, porque ahí es donde Dios gobierna. Dios gobierna en nuestra mente. El reino de Dios está aquí, mis amados. Usted no va a ver el reino de Dios. El reino de Dios no son estas cuatro paredes. El reino de Dios vive en nosotros porque es un ambiente. Usted vive en el ambiente del reino. Donde usted llega, está el gobierno de Dios. Usted tiene que entender eso. Lucas 17. El reino de Dios no podemos decirlo, helo allí o helo aquí. No, porque el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios somos nosotros. Amén. Es el reino de Dios y por eso es que la palabra nos dice en Colosenses 1:13 que nosotros fuimos trasladados al reino del Hijo de Dios. Por eso es que usted y yo hemos sido trasladados a este reino y vivimos en este reino. Así que esté usted consciente de que este reino se está manifestando en nosotros y a través de nosotros para que lleguen las buenas noticias de gracia, de amor, de voluntad que Dios tiene para esta humanidad. ¿Amén? Así que usted no deje nunca de recordar estas palabras. Usted pertenece a la tercera raza, la creación que Jesús creó, una humanidad gloriosa, preciosa. El libro de Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Amada, léalo, amada. Efesios capítulo 14 y 15. Una palabra preciosa, gloriosa, pero es para que usted entienda la humanidad en la cual usted y yo vivimos ahora, porque es una nueva raza, es una nueva creación. Efesios 2, 14 y 15. Una nueva raza, una nueva creación en la cual Cristo nos hizo y nos trajo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo una, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre. La otra versión les dice una nueva humanidad. Entonces, porque ese nuevo hombre es una nueva raza. Entonces, lo hizo, derribó la enemistad que existían. Aquí estamos hablando de los judíos. Tenían una raza. El pueblo de Israel tenía un pacto. Nosotros nunca tuvimos pactos. Pero ahora los que no tenían pacto y los que tenían pacto los unió en una sola creación, en una nueva humanidad, para que ahora todos vivan bajo el nuevo pacto, el pacto eterno. Entonces, ¿qué pasa? Que como ellos tenían pacto, se le dice el nuevo pacto, para que ellos sepan que ya el pacto, según Hebreos 8:13, el antiguo pacto es obsoleto, viejo, y lo que está viejo está a punto a desaparecer. Y Hebreo le dice, ya ese pacto pasó. Por eso el nuevo pacto ha sido establecido y ese nuevo pacto trae nuevas y mejores esperanzas. Y esas nuevas y mejores esperanzas son las que nosotros estamos viviendo porque son una realidad en Cristo Jesús. Estemos de pie, mis amados. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Dios mío, por la oportunidad
que nos da, nos permite de poder conocer y entender tu palabra. Que esta palabra, Dios de la gloria, se quede en nuestros corazones, pueda nuestro espíritu abrazarla y recordar que Cristo, Jesucristo, es la razón de todos nosotros, la razón de esta reunión, la razón de existir. Todo Él lo ha creado para Él y por Él, para su deleite. Nosotros somos su alabanza. Gracias, Dios mío, por permitirnos encontrarnos contigo. Tú nos iluminaste, tú nos abriste los ojos del entendimiento para acercarnos a ti, para poder conocer esta vida. Permite, Dios de la gloria, que sea depositado ese espíritu de inteligencia, que tú nos des sabiduría para poder, Dios de la gloria, abrirnos en esta vida gloriosa de este nuevo hombre, de esta nueva humanidad, la cual tú has creado en todos nosotros. Gracias, Señor, por esta reunión. Sigue fortaleciendo nuestras vidas y sigue, Dios de la gloria, sumando a aquellos que han de ser, Dios de la gloria, parte de este